Entendemos por adoración, naturalmente, a Dios. Entendemos, pues, reflexionar en las cosas que recibimos de Él, en las bendiciones que Él nos da o nos ha dado, y el reconocimiento de esas bendiciones, de esos bienes, de parte de Dios. Esa es la adoración. Es decir, que cuando adoramos, estamos repasando aquellas cosas que el Señor nos ha dado y le estamos dando gracias por recibirlas. Yo os voy a invitar en esta mañana a un ejercicio, diría yo que no habitual. Vamos a dedicar dos minutos. Yo voy a cronometrarlo para que no nos pasemos. 2 minutos en absoluto silencio, aunque se escuchen un poco los niños de fondo, a reflexionar personalmente. ¿Por qué cosas doy gracias al Señor en esta mañana? ¿Qué cosas personalmente son para mí motivo de gratitud al Señor en mi vida personal, en mi familia, en mi vida de relación con el Señor? Vamos a dedicar solo 2 minutos, pero 2 minutos en silencio, concentrados en pensar cada uno en sí mismo. ¿Qué motivos tengo esta mañana para sinceramente dar gracias al Señor? Comenzamos. ¿Os ha parecido mucho tiempo? ¿Habéis tenido tiempo de sentir, reflexionar, recordar las buenas cosas que el Señor hace en vuestra vida personal? ¿O os ha sobrado mucho tiempo porque hay pocas cosas que hayáis podido recordar en esta mañana? Nuestro tema para hoy será adoración. La adoración puede ser personal o comunitaria, pero siempre tiene que surgir de lo personal, porque la comunidad está formada por personas. Yo no sé si alguna vez, si muchas veces, si con frecuencia hacemos este ejercicio de pararnos a meditar en cuántas cosas tenemos por las cuales dar gracias al Señor. Es bastante habitual que
nos acordemos del Señor en la necesidad, y es bueno, somos sus hijos. ¿Cuántas veces nos acordamos de verdad, de decir, es verdad, Señor, que mi vida no es perfecta, no la es la de ninguno? Es verdad que hay cosas que duelen en mi vida, las hay en la de todos. Pero, Señor, si me paro a pensar, no me llegaría el tiempo para recordar y agradecer las cosas buenas que me das. Nos paramos a reflexionar en eso, nos detenemos pensando en la grandiosidad de la obra de Dios en nuestras vidas. Cuentan, no es una leyenda urbana, a pesar de que ha corrido de boca en boca muchas veces, cuentan que un periódico norteamericano, un periódico famoso, el Washington Post, en una ocasión contrató a un violinista muy famoso, un violinista de esos que en sus conciertos cada persona tenía que pagar 1.000 y pico de euros, y en una ocasión lo contrató para hacer un experimento social, pero que puede valernos en esta mañana de ilustración, y lo llevó a una estación central de metro en Nueva York y se puso allí a tocar. Cualquiera que le guste un poco la música diría, qué privilegio estar allí en una estación de metro donde la gente pasa, entra y sale apresurada y de repente escuchar una música como solo se escucha en las grandes salas de concierto. El violín que llevaba el violinista valía varios millones de euros. Era de esa marca tan mítica que se llama Stradivarius, fabricada ya en el siglo XVIII. Pues, ¿querréis creerlo? 45 minutos tocando y una cámara grabando del periódico, pero que no era nada espectacular, era un violinista con un vaquero y una ropa normal, una camisa y un vaquero, tocando allí 3/4 de hora, lo mejor que se puede escuchar en una sala de conciertos, y no se paró ni una persona. Yo supongo que algunos de vosotros habéis visto algo de esto en las estaciones de metro, en Madrid y Barcelona, sobre todo, donde hay músicos en lugares amplios, y habréis visto las reacciones del público. Algunos no se paran, aunque sí que echan alguna moneda en un lugar que hay allí para echarlas. Nadie se detuvo a decir, esto es grandioso, qué privilegio estar aquí en esta estación y escuchar estas maravillas. Adorar es recordar las maravillas de Dios con nosotros, y naturalmente cuando las recordamos es inevitable decir gracias. Vamos a leer el salmo que tenemos delante en esta mañana, que es un salmo de los favoritos. Salmo 103. Seguro que lo habéis leído en más de una ocasión y que algunos se lo saben de memoria, y que ha servido de ánimo y de consuelo en muchas ocasiones. Así que, como es un salmo tan conocido y tan favorito, pues es uno de los salmos más leídos de todo el Salterio, yo creo que con el Salmo 23 se llevan en los primeros lugares. Vamos en esta mañana a pararnos un poquito, vamos a leer el Salmo 2 veces, la primera vez de corrido y después como yo os voy a decir. Salmo 103, lo leemos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a leerlo de nuevo. Primero haremos el repaso de esas cosas que el salmista recuerda. El salmista es David, el salmista por excelencia. Así que vamos a leer del versículo 3 al 19 primero. Vamos a seguir con David el repaso que él hace de las razones por las cuales bendice al Señor, es decir, habla bien del Señor por lo que Él es en su vida. Versículo 3 hasta el versículo 19. Él, Dios naturalmente, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y ahora vamos a leer los versículos que nos quedan, el 1 y el 2 y del 20 al 22. Es decir, después de esta reflexión que hace el salmista David, vamos a acompañarle en lo que él expresa delante de Dios. Versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 20. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Es evidente, sin esforzarse mucho, que el Salmo plantea una especie de diálogo entre el salmista y su alma. Bendice, alma mía. Así empieza y así termina. Un diálogo en el cual es como si el salmista pudiese de alguna manera separarse él de él mismo y saliéndose de sí mismo se mirase y dijese: habla bien de Dios. Bendecir es hablar bien, ya sabéis. Habla bien de Dios. Porque vamos a repasar y vas a ver. Y entonces al final del Salmo, el salmista vuelve otra vez al habla bien de Dios. Así que el arranque del Salmo, versículos 1 y 2, vamos a acercarnos así un poquito. El Salmo no es muy largo, pero sí suficiente para ocupar todo nuestro tiempo y muchísimo más. Haced la prueba cuando queráis. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, todo lo que yo soy, todo lo que siento, todo lo que puedo expresar, todo ello dirigido, orientado hacia la alabanza al Señor. Y el versículo 2 nos deja lo esencial del enfoque del Salmo. Bendice, alma mía, a Jehová. O sea, como, repito, como si fuese un diálogo, que el salmista se sale de sí mismo y dice: vamos a ver, hombre, recuerda las buenísimas cosas de Dios que hay en tu vida, porque fijaros al final del versículo 2, no olvides ninguno de sus beneficios. Repasa todo lo que el Señor te ha dado, lo que te da y lo que te ha prometido, que lo que el Señor promete es como si ya lo tuviésemos en la mano, porque Él es el único que cumple sus promesas absolutamente. Así que repasa sus beneficios. Y este repaso de beneficios aparece en dos partes en el Salmo. Los versículos 3 al 13 es un recuento personal y comunitario. Es muy interesante, cuando nos paramos con el Salmo, aunque no podemos hacerlo exhaustivamente, vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Y en los versículos 14 al 19, el salmista es como si estuviese respondiendo a una pregunta que nos la hacemos de vez en cuando y otra se nos olvida. ¿Por qué? ¿Por qué recibo yo todos estos beneficios? Y en esa respuesta al por qué, el salmista mira hacia sí mismo y su debilidad y tiempo escasísimo comparado con Dios, y mira a la eternidad, al poder y a la misericordia de Dios. Vamos parte por parte en lo que nos permita el tiempo. Versículos 3 al 13, el recuento. Primero el recuento personal, versículos 3 al 6. Y creo que la adoración comunitaria siempre ha de ser así. Empieza por mí, porque si no, ¿qué contribución hago yo a la adoración comunitaria? Empieza por mí, que repaso para mí qué es el Señor, qué he recibido de Él, qué motivos tengo para estar aquí en esta mañana y darle gracias y cantarle. Y después de hacer ese repaso personal, me uno a todos los demás porque tenemos motivos en común, y al que adoramos, de quien recordamos, es también común para todos. Así que primero, versículos 3 al 6, es el salmista recordando lo personal, especialmente del 3 al 5. Pero fijaros que el salmista sigue en esa especie de diálogo, como hablando con su alma, como hablando consigo mismo.
Yo no sé si alguna vez hacéis esto de hablar uno consigo mismo. Yo sí lo hago de vez en cuando, sobre todo cuando me equivoco. Cuando me equivoco me sale, y se me escucha porque lo digo a veces en alta voz: Baluja, ¿qué haces? Bueno, pues es algo así. Mirad, dice el salmista a sí mismo, después de proponerse no olvidar ninguno de sus beneficios, y es un recorrido breve. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, todas tus maldades, todas, todas. Las grandes, las medianas, las pequeñas, las pequeñitas, perdona todas tus iniquidades. ¿Lo has pensado así alguna vez? El que perdona todos tus pecados. ¡Qué extraordinario! El apóstol Juan dice, escribiendo allí en su primera epístola, dice que si alguno dice que no tiene pecado, ¿os acordáis de un anuncio? Yo no sé lo que anunciaban, pero era un anuncio que a mí me viene siempre a la memoria cuando hablo de este tema. Creo que eran 3 futbolistas brasileiros, de esos famosos, Roberto Carlos era uno de ellos, que decían una palabra que sonaba así muy llamativa: mentiroso. Eso dice Juan. Si alguno dice que no tiene pecado, mentiroso. Perdona todos tus pecados. Es que esto es grandioso. Y cuando nos medimos por nosotros mismos, que a veces parece que estamos esperando que alguien saque el pie del plato para ir a por él, perdona todos nuestros pecados. Alma mía, date cuenta, personalmente, Él perdona todos mis pecados. Y sigue diciendo, sana todas tus dolencias. Y yo creo que principalmente se refiere a las dolencias del alma, que son las más graves. Sana todas tus dolencias. Cuando la comunión con Dios se establece, el Señor Jesucristo entra en la vida y la vida de relación con Él es real, no es algo que quedó ahí aparcado en una estantería. Él sana las dolencias del alma, que son las peores dolencias, las más graves, las que repercuten en nuestra relación con los demás. Sana todas tus dolencias. Versículo 4. Rescata del hoyo tu vida. Por lo menos podemos pensar una cosa en esta mañana. ¿Sabéis? ¿Habéis pensado? Si el Señor Jesucristo no me hubiese salvado, ¿cuál sería mi esperanza, mi destino? ¿Cuál sería? ¿Lo habéis pensado alguna vez? El salmista dice, el que rescata del hoyo tu vida, el abismo de oscuridad y perdición eterna. Eso es, la Escritura no nos anda con florituras. Dice las cosas hermosas y grandiosas y las cosas terribles y espantosas. No podemos decir que no lo sabemos. Rescata del hoyo tu vida. No, yo no he hecho nada, lo hizo Él. No tengo nada de que alabarme yo, no he puesto ni esto, lo hizo Él. Me sacó de esa especie de tobogán espantoso por el que iba resbalando hacia la perdición eterna. Me sacó de ahí. Pero hizo más que eso. Versículo 4 todavía. Te corona de favores y misericordias. Y cuando miro hacia atrás, sea lo extensa que sea mi vida, tenga los años que tenga, vividos en el Señor, ¿no es verdad que hay una colección de cosas buenas que ha hecho en mi vida? ¿No es verdad que sí? Te corona, es decir, te llena hasta arriba de cosas buenas en tu vida. Así que el resultado es obvio. Versículo 5. Algunos piensan que se trata de comer. Yo creo que no se trata de comer. Cuando dice el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, creo que la idea ahí es principalmente el que dándote tantas cosas te hace sentir tan bien que las palabras de gratitud y el sentimiento de esa gratitud
surge espontáneamente. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que, bueno, eso lo sabéis perfectamente. Cuando alguien está triste o enfadado, ¿verdad que la cara es diferente? Y cuando alguien está alegre, optimista, ¿verdad que cambia completamente? Además, es más, no tenemos más que ver a una persona cuando la saludamos o estamos con ella, convivimos con ella, y ya nos damos cuenta si está alegre, si está triste o si está cabreada, o no. Es más, hasta por teléfono se nota eso perfectamente. Por eso en los locutorios, en esos locutorios profesionalizados, los call center, aleccionan a los que tienen que estar allí contestando o haciendo llamadas todo el día, que es necesario que la voz salga optimista, alegre, porque si no causa muy mala impresión. El que sacia de bien tu boca. Esto no es artificial, no es impuesto. Es que cuando haces repaso y recuerdas que a pesar de todo, porque todos tenemos el a pesar de todo, en todas nuestras vidas hay limitaciones, hay dolores, hay problemas, pero a pesar de eso, cuando repasamos decimos, Señor, ¿cómo has llenado mi vida de cosas buenas? Así que nuestra boca se llena de expresiones de gratitud y de alabanza. Hay algunos que piensan que el crecimiento espiritual viene por la alabanza, y eso es un engaño. La alabanza viene por el crecimiento espiritual, que es totalmente lo contrario. Lo que hay en este salmo. El repaso de lo que Dios es para mí, repaso real y personal, hace surgir espontánea la alabanza, que es la apertura y el cierre de este salmo. Y a partir del versículo 6, aunque yo había dicho a partir del versículo 7, pero más bien a partir del versículo 6 y hasta el versículo 13, la alabanza se hace comunitaria. Estamos aquí en esta mañana, uno por uno, pero estamos juntos y hemos venido con un propósito común, aunque cada uno desde su propia experiencia, y el salmista traslada el sentido personal a lo comunitario. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Creo que nunca, de una manera tan masiva, hemos escuchado tanto en todos los medios de comunicación reclamando justicia, reclamando que se acaben las injusticias, las corrupciones y corruptelas. Casi siempre que hacemos eso nos olvidamos que la injusticia empieza en nosotros. Nosotros somos injustos. Y curiosamente estamos reclamando justicia a los que, claro, tienen que impartirla porque están en el lugar adecuado para eso, pero nosotros no solemos corresponder. El salmista yo creo que es plenamente consciente de eso porque dice, Jehová es el que hace justicia, como diciendo, Él es el único que de verdad es justo, hace lo que es debido, da a cada uno lo que le corresponde y es el que atiende a los que son violentados de alguna manera. Así que si buscamos justicia en este mundo, ni antes, ni ahora, ni después, solo de Dios viene la auténtica, real y completa justicia. Versículo 7. En este versículo hay algo muy importante. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pablo dice, iniciando el capítulo 3 de la Epístola a los Romanos, nos recuerda que la palabra de Dios, es decir, la revelación escrita de Dios, que es este libro, la Biblia, nos vino a través, por medio de los judíos, por medio del pueblo de Israel. Ellos son los depositarios, los que han conservado íntegramente y de una forma verdaderamente maravillosa todo el Antiguo Testamento a lo largo de unos 14 siglos aproximadamente. Se ha ido formando, se ha conservado, ha llegado a nosotros y eso es algo que forma parte de la deuda que tenemos
con ellos por la gracia de Dios. Moisés es el que arranca la revelación escrita de Dios, la inicia, eso tan importante en lo cual el Señor nos declara quién es Él, quiénes somos nosotros y qué espera de nosotros. No haríamos nada aquí en esta mañana sin este libro. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, aunque el salmista está como parte de Israel recordando lo comunitario nacional, pero para nosotros tiene también ese sentido. Es a través de ellos que ha venido a nosotros la palabra de Dios. Versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto, cuando lo pensamos bien, emociona. Misericordioso y clemente. Naturalmente que enfrente estamos nosotros, eso saldrá un poco más adelante en el Salmo de nuevo. Lento para la ira. Y cuando repasáis la historia de Israel en el Antiguo Testamento, descubrís cómo era esta lentitud. Y sobre todo, si leéis en los libros históricos, en los libros de los reyes y las crónicas, si leéis cómo se produjo el final de los dos reinos en que quedó dividido Israel después de Salomón, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá, si veis ese final tal como allí se nos cuenta, descubriréis esto de la lentitud de la ira. El pueblo que se desvía de Dios y Dios que una y otra vez y siglo tras siglo va enviando a ellos sus mensajeros para que les llamen al orden, para que vuelvan a Él y para que no sea necesario castigarles, ejecutar los juicios de los que ya estaban advertidos. Lento para la ira y grande en misericordia. Sentimos nosotros como comunidad, como iglesia, sentimos esa lentitud del Señor para con nosotros en aquellas cosas que sabemos que no le agradan, lo sentimos. El salmista se da cuenta de esto. A nivel nacional, nosotros a nivel eclesial. Lento para la ira. Mirad qué contraste. Lento para la ira, pero enorme en misericordia, porque es misericordioso y clemente. Le duele lo que nos duele. ¡Qué maravilla! Versículo 9. Otra. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Nosotros a veces tenemos dificultad para bajarnos de la burra del enfado, de los morros. A veces nos cuesta muchísimo. No guardará el enojo para siempre. Porque a veces lo enfadamos. Y la Escritura tampoco nos oculta eso. Pero Él vuelve siempre en misericordia. ¡Qué grandioso! ¿Tenemos o no tenemos motivos para darle gracias? Y seguimos. Versículo 10. Otro de los grandes versículos de este salmo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Somos conscientes de esto? ¿Qué mereceríamos de parte del Dios santo y justo por lo que somos como iglesia o como personas? ¿Qué mereceríamos? Pues no ha hecho así. Claro que desde la óptica del salmista esto no estaba tan claro como debe estarlo para nosotros. Es que hay alguien que se puso en medio y que lo que merecíamos nosotros lo llevó Él. Por eso recordamos la muerte del Señor con estos símbolos del pan y del vino. Él fue el que pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Por eso no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, y los investigadores, los astrofísicos de nuestros días, esto lo tienen mucho más medido que entonces. Entonces había muchos que pensaban que muy alto desde luego, pero
El cielo era una especie de cubierta, aunque sabían que se movían las estrellas. La investigación astronómica es muy antigua. Pero no se imaginaban la monstruosidad, lo colosal, lo inmenso de las dimensiones del firmamento. Bueno, pues esto tiene mucho más significado para nosotros que sabemos más de ello. Como la altura de los cielos sobre la tierra, como la inmensidad infinita, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y el salmista viene ahora a su pueblo, a los suyos, es que es de lo que está hablando. Engrandeció su misericordia. Esto aparece bastantes veces en los salmos. No es que manifestó su misericordia, sino que es como si su misericordia se extendiese sin cesar para abarcarnos a todos en todas nuestras necesidades. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y pone otra ilustración más. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. A veces en nuestras pequeñeces unos con otros hacemos el paripé de perdonar, pero la tenemos ahí guardada. En realidad no podemos olvidar, no está en nosotros olvidar, pero sí que está el actuar como si eso ya no estuviese ahí, eso está a nuestro alcance, pero lo tenemos allí a mano. La ofensa, lo que sea. Y si en un momento dado nos calentamos un poco, echamos mano y como está allí al lado, lo sacamos y lo tiramos rápidamente. La ilustración que pone el salmista es preciosa. Cuanto está lejos el oriente del occidente, es decir, infinitamente lejos, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. No echa mano de ellas. Están lejos, lejísimos, inalcanzables. No echa mano de ellas. Él nos ve con ojos de misericordia. No está esperando cualquier curva para echar mano. Mira, fíjate lo que has hecho, mira tu pasado, acuérdate. Nosotros sí lo hacemos. Aunque debiéramos imitar a nuestro Dios como hijos suyos que somos. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Habéis visto un padre o una madre con un niño pequeño que se ha lastimado y a lo mejor hasta sangra y todo, que alarma? Yo sé, y los que sois padres o madres sabéis, que le duele más al padre que al niño. Le duele más. El dolor físico lo tiene el niño, pero ¿habéis visto alguna vez un niño de meses quizá que se lastima? Y yo no consigo olvidar, y lo tengo tan fresco como si fuese ayer, cuando nació nuestro primer hijo, que ya pasó de los 40, la primera vez que yo le corté las uñas. Bueno, pues bastante bruto debía de ser yo, que al cortarle una de las uñas, con el corta uñas, le hice un pequeño corte en el dedo. Y él, claro, empezó a llorar. Yo todavía recuerdo lo que me dolió. Al niño, pues claro, él ni se acuerda de eso. A estas alturas tenía muy poquito, no sé, a lo mejor tenía un mes. Pero a mí no se me ha olvidado. Y cada vez que lo recuerdo, siento esa misma sensación. ¡Uy! Como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Le dolemos lo que nos duele a nosotros. Y a partir del versículo 14 hasta el 19, quizá podríamos empezar en el 15, pero me gusta más que empecemos aquí. El salmista es como si respondiese a una pregunta que tiene dentro de él. Después de llegar hasta aquí y mirándose a sí mismo dice, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Y mirad lo que dice el salmista. Versículo 14.
porque Él conoce nuestra condición. Los versículos del 14 al 16 es el salmista mirándose a sí mismo con los ojos de Dios. Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Poquita cosa, débiles, comparados con la grandiosidad, el poder y la eternidad de Dios, que es lo que hace el salmista. ¿Qué soy yo delante de Él? Bueno, pues Él me mira y dice, pobrecito, pobrecito. Versículo 15. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. A veces cuando tenemos pocos años pensamos que seguramente viviremos muchos y ya sabéis que la edad media aumenta continuamente, preocupación para los gastos sociales del Estado de cada vez más, mucho más. Bueno, pues miramos hacia el futuro, ¡guau! Fíjate, cuando vemos, no sé, ahora que estamos aquí, pues aquí hay personas con poquitos años, todavía en la adolescencia, y bueno, pues hay aquí alguna abuela que ya está rondando los 100. Digo, ¡oh, lo de años que me quedan! Bueno, eso en realidad no lo sabe nadie. Pero a pesar de todo, si le preguntáis a ella, dirá, oye, pues han pasado muy deprisa. Yo puedo acordarme de cuando era una chavalita. Y se acuerda, se acuerda. Y dice, ahora no soy capaz de andar, y antes corría como una gacela. El hombre como la hierba son sus días. Nuestras vidas son muy breves, muy rápidas, pasan rápidamente. Y el salmista se está viendo así delante de Dios. Soy poquita cosa, paso fugazmente. Y eso ensancha su asombro. Y entonces el salmista mira al Señor. Y mirad lo que dice del 17 al 19. Dice, más en contraste con nuestra fugacidad, con lo rápido que pasamos por este mundo, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Misericordia de la eternidad a eternidad. ¿Sabéis, para nosotros hoy en esta mañana, qué supone esto? Sin pararnos mucho, pero sí lo suficiente. Cada vez que participamos de estos símbolos, recordamos que lo decía el apóstol Pablo de una forma muy gráfica y muy breve, con palabras muy medidas y muy adecuadas. En 1 Corintios 11, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Y este hasta que venga tiene detrás nuestra esperanza, que no es solo hasta que venga, sino que empieza cuando Él venga. Por eso el salmista dice, de eternidad a eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, su misericordia. Nosotros, poquita cosa, que pasamos en un momento por esta vida, y el Señor de la gloria, el Eterno, le dolemos como sus hijos, le duelen nuestros dolores, y su misericordia que nos ha alcanzado es para siempre. Sobre los que guardan su pacto, versículo 18, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Visto desde el Antiguo Testamento, este era el principal condicionante para el pueblo del pacto. Dios se había comprometido con ellos, era un compromiso de Dios, no de ellos. Pero exigía que los que Él había tomado como su pueblo funcionasen como su pueblo. Es verdad que los tiempos han cambiado, es verdad que estamos en la era de la gracia y no de la rigidez de la ley, pero a pesar de todo, los hijos de Dios hemos de vivir como hijos de Dios. Y los beneficios de Dios sobre nosotros han de tener en nosotros una contrapartida de ser los que le reverencian, los que le temen y los que guardan
sus principios, sus normas para nuestra vida. Porque es que a veces, nosotros, como hijos malcriados, a veces ponemos la mano para recibir las bendiciones de Dios y después pasamos de Dios y hacemos lo que nos da la gana. ¿O no es verdad? Así que aquí retrata la condición de los hijos de Dios, de los fieles, del pueblo de Dios, de los que son de Dios, funcionando con normalidad. Guardar el trato que tenemos con Él. Sed santos porque yo soy santo, recuerda Pedro en su primera carta y capítulo 1. Así que de nuestra parte hay un deber. No solo recordar qué bueno es el Señor conmigo, sino qué hago yo con Él. Recibo sus bienes y después paso de Él y ando a lo mío. Versículo 19. El versículo 19 casi enlaza con el final del Salmo, pero yo he querido colocarlo aquí porque me parece importante desde nuestra reflexión comunitaria. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Esto nos hace falta recordarlo siempre, porque a veces, nosotros también, a veces pensamos que quizá, bueno, no lo verbalizamos, no lo decimos, pero pensar sí que lo pensamos. A veces pensamos que el Señor tiene cosas importantísimas, quizá, como dicen ahora algunos cosmólogos, en otro universo. Y no está atendiéndonos directamente, tiene su agenda y tiene un día en que va a venir y va a resolver las cosas de este mundo definitivamente, eso lo tenemos claro, pero de momento es como si estuviese distraído en otro lugar. Y como no nos fijamos y a veces tampoco tenemos el contacto necesario con su palabra, a veces olvidamos que Él está en su trono, que Él está sobre todos, su reino domina sobre todos. Y a veces perdemos esto de vista. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es el Señor de la historia, del universo y de todos los seres de toda la historia. Y no se ha ido, está ahí. Y si queréis podéis acordaros de aquello que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, dice, no es que Él esté muy ocupado y va a tardar muchísimo. No. Es que Él en esa misma misericordia de la que hemos hablado en este Salmo, está esperando a que todavía más vengan a su salvación hasta que se complete el número. ¿Cuándo se completará? Eso lo sabe Él, pero está esperando todavía. Así que con todo esto delante, teniendo delante esa reflexión de las bendiciones personales, de las bendiciones comunitarias, teniendo delante lo que nosotros somos en nosotros mismos y la inmensidad de la eternidad de Dios y su misericordia y su poder, cerramos la reflexión del Salmo con los últimos versículos en los cuales el salmista vuelve ahora, teniendo todo eso delante, a adorar, a alabar al Señor. Versículos 20 al 22. Bendecid a Jehová, hablad bien de Él, cantad sus grandiosidades, sus alabanzas, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, que sois obedientes a su mandato, obedeciendo a la voz de su precepto. Y el versículo 21 es paralelo con este, repite lo mismo, pero diciéndolo de otra manera. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. El salmista ha llegado a tal grado de sentirse en su corazón que ya no le cabe dentro y emplaza a los ejércitos de los cielos para que se unan con él, porque es el salmista el que empieza. Bendice, alma mía, a Jehová. Y ahora dice, vosotros todos esos seres espirituales que formáis parte de los ejércitos celestiales, acompañadme en esta alabanza. Uniros a el reconocimiento de lo grandioso y misericordioso que es nuestro Dios. Y aún hace más, versículo 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras
en todos los lugares de su señorío. ¿Alguna vez habéis pensado, hemos pensado, que en este mundo dañado por el pecado, maldita será la tierra por tu culpa, en este mundo dañado por el pecado, ¿alguna vez habéis pensado que cuando canta un pajarillo está alabando al Señor? ¿Y cuando se abre una hermosa flor está alabando al Señor? ¿Y cuando escucháis el discurrir del río está alabando al Señor? ¿O el romper de las olas en la playa? ¿Habéis pensado alguna vez esto? El salmista está pensando así. Dice, todo lo que Dios ha creado, que lo alabe. Y por último, cierra el Salmo en ese mismo diálogo inicial. El salmista vuelve a sí mismo y dice, bendice, vamos, no te quedes ahí, bendice, alma mía, a Jehová. Oremos. Señor y Dios nuestro Padre, Dios eterno y glorioso, pero a la vez el que ha ejercido la misericordia con nosotros entregando a tu único Hijo a la muerte en nuestro lugar, el que nos ha extendido la mano de misericordia sintiéndonos tan pequeños, tan débiles, tan breves y tan necesitados. Señor, en esta mañana una vez más te damos gracias. Te damos gracias porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Señor, ayúdanos a valorar lo grandioso de lo que recibimos de ti. Ayúdanos a alabarte, a detenernos, a hacer recuento como hace David aquí y a darte gracias por la inmensidad incontable de beneficios que tenemos en ti, los que ya hemos recibido, los que estamos recibiendo y los que esperamos en tu palabra. Al final de este tiempo en tu presencia, te rogamos que bendigas a cada uno según su necesidad y sobre todo que como iglesia y como miembros de esta iglesia despiertes nuestra gratitud y llenes nuestra boca con tu testimonio y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.